Cabina en movimiento. Escucha con todos tus sentidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidas, bienvenidos a Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a las actividades de Radio INA. Les recordamos que en esta emisión de la serie Cabina en Movimiento tendremos la oportunidad de conversar con el etnohistoriador Eduardo Corona en torno a un tema realmente interesante que estamos seguros será pues de su atención, llamará su atención. Es la disolución del Semanáhuac y la defensa de Tenochtitlan. Pero antes de darle la voz a nuestro invitado, quiero decir que Eduardo Corona Sánchez es etnohistoriador, se recibió en la ENA en el año de 1973, después pues ha tenido que complementar su formación como antropólogo y hizo un doctorado en antropología social en la UNAM, centrándose, por supuesto, en el estudio etnohistórico de Mesoamérica. Y, en fin, es un largo currículum del doctor Corona, a quien le damos la bienvenida. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y su disposición a la conversación con el auditorio de Radio INA. ¿Cómo está? Muy buenos Al días. contrario, hombre, me da muchísimo gusto volver a recuperar este espacio y sobre todo dialogar contigo, porque yo creo que justo dar a conocer lo que estás haciendo es parte del trabajo que ustedes realizan y les tengo envidia. Doctor Eduardo Corona, muchísimas gracias. Nosotros también de pues su disposición, su carisma, sus ganas de trabajar y de descubrir nuevas cosas y compartirlas con todas y con todos. Y hay muchas lagunas en la historia de nuestro país, en la historia de quiénes somos, de dónde venimos. Los mexicanos, hay mucho mito, mucha cosa que no se sustenta. Y este proyecto, que ya es la segunda parte, porque inició, tengo entendido, de un Altépetl a un Tlatocayotl, la expansión militar mexica, viene a dar en esta segunda parte que se llama la disolución del Semanáhuac y la defensa de Tenochtitlan. Pero para ponernos en contexto, ya háblenos un poco de pues, ¿quién era este pueblo, el pueblo mexica? ¿Qué es un Altépetl? ¿Cómo evoluciona a un Tlatocayotl? Para entrar de lleno después a esta disolución del Semanáhuac. ¿Le parece, doctor? Me parece perfecto. Yo pienso que, de hecho, ya la disolución del Semanáhuac, estuvimos viéndola en los 3 años anteriores del 500 aniversario de la conquista, y planteamos pues que sí hay un protagonismo entre las sociedades aliadas mesoamericanas. Fue impresionante que se alían aprovechando la presencia de Cortés contra Tenochtitlan, pero también fue muy importante la defensa de Tenochtitlan. La fórmula en que los mexicas fueron coartando la Noche Triste, por ejemplo, después en las diferentes cabildos, atacan el cabildo de Veracruz y lo hacen pedazos. Después se van en la región de Puebla y también pasa lo mismo. Yo creo que hay que recuperar esa capacidad que tenían los mexicas en términos de como guerreros, como una visión que la recuperan de como habían sido los toltecas y los teotihuacanos. Pero la historia mexica, como dijiste en un principio, es muy importante el manejo de generar todo un proceso de desarrollo. Ellos, después de que son atacados en Chapultepec y después llevan prisioneros a Culhuacán y se refugian en los islotes, pues eran eso, eran verdaderamente, los códices los representan realmente como un pueblo marginado, ¿no? Pero como estaba ese islote dentro de Azcapotzalco, pues Azcapotzalco los vuelve sus aliados, les impone un señor, pariente de él, y los mexicas empiezan a recuperarse, que de hecho lo hace de Sosomo porque sabe que eran buenos guerreros, porque saben que tenían una estructura militar, saben que tenían un dios militar, como dice Huitzilihuitl, y realmente fue importante. Azcapotzalco trata de conquistar la región de la cuenca, el norte otomí, el sur de Culhuacán, el este de los Acolhuas, y lo logra gracias a los mexicas. Los mexicas en ese momento son una tepe, o sea, apenas sí tienen agua, ¿no? Es más, no tienen agua ni siquiera de Chapultepec, ¿no? Viven en un islote, como dicen las fuentes, de espadañas, ¿no? En donde sí hay un lugar sagrado, porque aparece un agua blanca, un agua de los manantiales, amarilla, roja, bermeja, y se dan cuenta que el águila está devorando una serpiente y que hay muchas aves abajo de colores distintos, y se dan cuenta que es un lugar que está destinado, pues, a ser una especie de lugar
sede del Semanáhuac, sede del centro del Nahuiorin, de los cuatro espacios, la casa de Huitzilopochtli. Entonces, es un lugar que implica ya un manejo mítico, cosmogónico, ¿no? Que se representa, hay una escultura importante que está en el museo que encontró Caso, que es un águila subida sobre el nopal, pero en lugar de la serpiente tiene el Atlachinori, la guerra sagrada. Y el nopal, como surgió del corazón de Copile, el hijo de Malinalxóchitl, pues tiene corazones humanos. Entonces, realmente ellos se sienten un pueblo y lo plantea cada rato, lo pronostica. Huitzilopochtli es el pueblo elegido para ser el dominante de casi todo Mesoamérica, ¿no? Y lo logran en 100 años, de 1428 a 1521. Pero empieza siendo un pequeño pueblo, muy limitado, en un islote de agua salada. Y justo su formación va a ser transformar ese medio ambiente y desarrollarse como un estado dominante. Doctor Corona, son indomables los mexicas, tienen una mística, tienen una visión, tienen un Dios que lo acompaña y desecan de manera extraordinaria un pantano, un lago, aguas cenagosas para convertirla en una ciudad que asombraría a propios y extraños, desde luego. ¿Diría usted que esta función se fue expandiendo, esta mística se fue expandiendo en cuanto hacían sus alianzas matrimoniales, otras conquistas, y este pueblo mexica fue creciendo hasta desbordar Tlatocayotl de Texcoco, ¿no? No Sí, de Texcoco, de Azcapotzalco. sí, mira, ahí tiene importancia la famosa Triple Alianza. Después de que vencen a los tepanecas, esa relación de unirse con Nezahualcóyotl, que es Texcoco, la Colhuacan, y unirse también con Tacuba, que no había realmente intercedido en la guerra. Entonces generan una alternativa diferente. La Cuenca de México es un semanáhuac sagrado. O sea, está dividido en cuatro espacios. Al norte están los otomís, al este están los acoluas, al sur están los culuas, los nahuas, y al oeste los tepanecas. Los mexicas quedan en el centro. Y entonces ellos van a articular ese espacio cosmogónico, pero lo van a hacer también, como dijiste al principio, dentro de una famosa desarrollo. Ellos ya habían degenerado en el camino Chinampas, pero aquí tienen que generarla también para tener una autosuficiencia. Entonces, la tecnología hidráulica es impresionante entre los mexicas. El construir el acueducto de Chapultepec, después poner como si se anclara, ¿no? Que vengan de Escapotzalco, que vienen de Tacuba, y llenar, tener no solamente esta articulación de calzadas, sino introducir el agua para desarrollar chinampas, para desarrollar una fórmula que permita el crecimiento demográfico de la población, pero eso todo lo hacen ya gracias a la guerra, gracias al tributo. Entonces, gracias digamos, a la fórmula económica de no manejar la conquista, sino transformarla en que este excedente apropiado permita el desarrollo de los mexicas. O sea, los mexicas desde que llegaron no eran chichimecas. Tenían ya en el camino una estructura política muy compleja, conocían sistemas de riego, manejaban un desarrollo, como tú dijiste, militar, producto de los pueblos donde se van defendiendo, y realmente eso los hace, pues, que sobresalgan en ese sentido, ¿no? Hay un dato en un momento de la conquista cuando se enteran un grupo de españoles que estaba Cuauhtémoc en Tepeaca atacando y le dicen a Cortés, ¿saben qué? Nosotros ponnos un barco y llévanos a España, no queremos, los llevó a Cuba nada más, ¿no? Pero de hecho tenían miedo los mexicas, o sea, era un pueblo y la defensa de Tenochtitlan en el momento en que están siendo acosados, los tlaxcaltecas y todos los aliados, cuidado, ¿no? O sea, los mexicas eran como creo que somos todavía los mexicanos. Ah, o sea que con todo, doctor Corona, porque sí, en solamente que este crecimiento exponencial y convertirse realmente pues en un Hueytlatocayotl, ¿no? O sea, de varios reinos juntos. ¿Cuál sería la traducción? ¿Se hizo prácticamente qué, en 200 años? Menos. Bueno, Hueytlacoyoc, el Huey es grande. Y Ajá. Tlatoc es el lugar de donde está Tlatoani, el lugar de poder político, ¿no? La cabecera de un estado, ¿no? Pero es mucho más que solamente un estado mismo, es el centro de un imperio. O sea, ya habían dominado desde Caicaya Azcapotzalco 1428 a Caicay Tenochtitlan 1521 en menos de 97 años, bueno, 97, dos generaciones,
porque son 52 años generaciones mesoamericanas, habían generado un imperio. Entonces los teotihuacanos lo hicieron probablemente en 600 años, los toltecas en 400, los mexicas en menos de 100. O sea, es, hay que considerar, sí, el manejo de la pujanza militar mexica, pero también que tenían muy claros sus objetivos, que tenían muy claro ser parte de esa historia de formación de imperios y que la encontramos en la piedra sagrada del Templo Mayor. Bueno, perdón, creo que no es que se escucha bien, ¿o sí? No, sí, perfectamente, doctor, y muy interesante todo esto. Y digamos, esta investigación que ustedes están llevando a cabo desde la Escuela Nacional y particularmente el Colegio de Etnohistoria, ¿es correcto esto? Es la dirección de nuestra historia. De hecho, desde 73 ya existe la etnohistoria en la ENA y el manejo de la etnohistoria es un poco recuperar la propia historia de las sociedades, la historia étnica, la historia hay que analizar los códices, hay que analizar las propias crónicas que surgieron de los grupos mestizados que recuperaban esa historia como la crónica digamos, Tolteca Chichimeca, los anales de Cuautitlán, estamos en el Códice Tiras de la Peregrinación, el Códice de Azcatitlán. O sea, lo que hay que traducir es esa propia historia, ¿no? Es reproducirla, y la crónica mexica lo hace perfectamente, es algo que no se puede perder. Doctor, pero sí hay una diferencia entonces desde la óptica de la etnohistoria a los estudios que hacen los arqueólogos, por ejemplo. Mira, la antropología tiene varias disciplinas: arqueología, etnohistoria, antropología social, lingüística, antropología física. La arqueología se va directamente al dato material concreto digamos, de la propia producción de las sociedades, ¿no? Las pirámides, la cerámica, la arquitectura, la escultura, etcétera. Y el arqueólogo la traduce en términos de ese proceso de desarrollo, maneja sus expansiones, etcétera. Yo trabajé, de hecho, mi primer carrera fue la arqueología. Y después viene mi formación etnohistórica, complementa, porque son las fuentes en que ya te traducen todo ese dato, ¿no? Y lo importante de este proyecto es justo la complementariedad, o sea, la arqueología y la etnohistoria, unirlas como enfoque para contrastar ese dato y verdaderamente tener mucho más información más concreta. Por eso, cuando se hizo la visión antropológica de la conquista, invitábamos arqueólogos de Tlaxcala. Pues si Cortés estuvo en Veracruz, pues los arqueólogos de Veracruz; estuvo en Tlaxcala, los arqueólogos de Tlaxcala; estuvo en Cholula, entonces realmente se complementaba mucho más que lo que dicen las fuentes españolas. Y entiendo que este proyecto o esta continuidad de un largo proyecto, la disolución del Semanáhuac y la defensa de Tenochtitlan también, y lo de un Altepetl al Tlahtocayotl, son proyectos de largo aliento, no se hacen, no se concluyen en 6 meses, son proyectos que toman su tiempo, que tienen productos colaterales, digámoslo así, muy importantes, como son libros y otras producciones, ¿verdad? Así es, así es. Por ejemplo, ya cuando entramos a la disolución, fueron 3 años que me apoyó Radio INA, también TV INA, ¿no? Prensa INA, y teníamos nosotros una verdadera presencia del público. Y ahora lo quiero hacer igual, quiero manejar, pero ya no es tanto la conquista, son los mexicas. O sea, son ya la formación de la que nosotros somos pues, descendientes en cierto sentido. La historia de México Tenochtitlan la vemos a cada rato, no solamente en las monedas, ¿no? También en las banderas, también en nuestra identidad. Esa águila devorando la serpiente es única en el sentido de simbolismo iconográfico que tiene la historia propia de los mexicas. Y es nuestra bandera, es nuestra identidad. Entonces, recuperar esa identidad implica conocerla en términos de un proceso, pero también vista desde afuera. O sea, no solamente las fuentes aquí. ¿Qué dicen los arqueólogos de Veracruz en términos de la presencia mexica en el Totonacapan? ¿Qué dicen los tlaxcaltecas en términos de esas contradicciones que se dan? ¿Qué dicen los de Oaxaca, no? Que los mexicas crean colonias ahí con la presencia mexica en términos de poblaciones y que se ven pues todos los sitios llenos de cerámica azteca, ¿no? De esculturas. Entonces vamos a recuperar la propia historia y por eso el dato arqueológico. Claro. Y según las notas que tengo aquí,
doctor Corona. Este estudio se habla de 4 instancias teórico-metodológicas que parecen muy interesantes cada una de ellas. Si quiere, podemos ir platicando de cada una de ellas un poquito, no todo, porque pues, el tiempo es el asesino de los programas de comunicación, pero hay una relación muy importante entre el hombre y la naturaleza, y esa es la primera instancia. ¿Es correcto? ¿Qué nos dice? Es correcto. Yo creo que tenemos que saber cómo el hombre, en el mesoamericano, el hombre mexica, se articula con el paisaje, ¿no? Está en una laguna. Entonces su economía tiene que ser lacustre. Sus formas de transporte son las canoas, el manejo de la entrada son calzadas de agua y tierra. Entonces, la relación de identidad con su economía, pues es la producción de agroecosistemas de chinampas. Entonces, si no entendemos eso, pues no entendemos que los mexicas tenían un dios que era Tlaloc o Xipetotec y otro dios, Huitzilopochtli y la guerra. Su economía política son pueblos agrícolas. Se trata de agroecosistemas. Entonces, pero la visión que se tiene de la naturaleza es muy específica. Mucho del tributo que entraban a los mexicas, pues sí, eran trajes guerreros, eran granos de maíz, de frijol, de huautli, eran elementos de trabajo artesanal, pero también eran productos de tipo ritual. Y los productos de tipo ritual que venían de la costa se han encontrado en el Templo Mayor en cajas, ¿sí? En donde se colocaban ofrendas para propiciar a los dioses, tanto en la agricultura como en la guerra, pero la agricultura era básica. O sea, era el manejo de propiciarlo con concha, propiciarlo con caracoles, propiciarlo con semillas, propiciarlo con representaciones de dioses. La naturaleza nuestra siempre ha estado involucrada con el paisaje, con la Cuenca de México, con la naturaleza de una fórmula muy específica que, como tú dijiste perfectamente, hace que la ciudad se incluya en esa naturaleza, la transforme, la humanice, ponga albarradones para separar el agua dulce del agua salada, introduzca las calzadas y con arqueología, perdón, con, con trabajo de buceo para poder hacerlas y armarlas, y que se vuelve, como dice Bernal, como sacada de los cuentos de Adamís, no lo creen, ¿no? No lo creen, no creen que haya una ciudad, que en ese momento la única modelo de ciudad renacentista es Tenochtitlan. O sea, la articulación con el paisaje es fuera de serie. No en Europa, no Toledo, no estas grandes capitales, sino México, Tenochtitlan. Curioso, Exacto. doctor Corona, que diga esta de las ofrendas encontradas en el Templo Mayor y tal, porque tengo entendido que estas conchas, estos peces exóticos que traían desde más de 300 kilómetros, tuvieron prioridad para los mexicas, más que los pececillos o la fauna que se encontraban alrededor de este ambiente, también pues digamos que acuoso, acuático, ¿no? Exacto. De hecho, ya en Teotihuacán, cuando se le presenta a Tlaloc, se le presenta ya con conchas de Spondylus que vienen de la costa del Pacífico, ¿no? O sea, ya se establece una relación del dios en términos no solamente de la lluvia, sino de los océanos, del papel del agua. Los mexicas sabían perfectamente que vienen las aguas de la costa del Golfo, chocan contra Antelapón, Tamacas y después cargan sobre el sur de la cuenca. O sea, tienen que conocer gastronómicamente los ciclos de solsticios equinoccios para predecir las lluvias y cómo utilizarlas, ¿no? Y cómo cambiar el paisaje. Por ejemplo, toda la región de Texcoco se vuelve una región terraceada, ¿no? Y con terrazas se amplía la capacidad de cultivo en los montes, ¿no? Pero de hecho, la transformación mexica implica la transformación del lago de Texcoco. Se genera mucho más un sentido humanitario, un sentido productivo de la naturaleza. Claro, y esta, digamos que sabiduría, esta sapiencia en la explotación de la naturaleza, pues crea una sociedad muy Claro, particular, claro, claro, ¿no? claro, y por ejemplo lo sigues viendo en Xochimilco, ¿no? O sea, sigues viendo ahí las calzadas, sigues viendo el uso de las chinampas, sigues viendo la diversidad de flores, porque se cultiva todo. O sea, se cultiva maíz, frijol y calabaza para comer, pero también cultivas flores ornamentales para establecer la relación social, pero también plantas medicinales, pero también plantas rituales. O sea, es una fórmula mesoamericana de un uso racional de naturaleza que permite una fórmula intensiva que va a plantear la posibilidad, más que la posibilidad, del hecho de su sustento de la sociedad. Y estos esfuerzos sociales permitieron que la sociedad mexica
fuera creciendo, se fuera haciendo más densa la población, digamos, más gente, Exacto, más exacto. guerreros, más Pero no conquistas. solamente eso, no solamente eso, porque el tributo diversifica la entrada de productos y recursos y entonces se desarrollan las artesanías. Tú vas a la sala mexica, vas a encontrar obras de escultura formidables, manejo de fórmulas de cerámica fuera de serie, incluso trabajos de obsidiana, porque ya ahora tienen un excedente que permite el desarrollo artístico de artes y demás. Pero como lo dijiste, me gustó mucho, o sea, sí hay una relación hombre-naturaleza, pero es hombre-naturaleza. El hombre es el protagonista, es el hombre que el que transforma esa naturaleza. Entonces lo que se va a complicar y lo que tenemos es el hombre mismo en Mesoamérica. Aquí no hay animal de tiro, no hay metal. Aquí se va a desarrollar las ciudades como Teotihuacán o como Tenochtitlan por esfuerzo humano. Se va a transformar la naturaleza también por esfuerzo humano. Entonces la organización política recae en el hombre. O sea, por eso el sacrificio humano también implica que es el alimento de los dioses, porque el hombre es la base del trabajo, la base de desarrollo. No solamente la construcción de ciudades en lago, las ciudades en selva, las ciudades en montaña, las ciudades en las costas. La capacidad humana es fuera de serie. Sí, y su capacidad de adaptación justamente con estas tecnologías y con esta relación con la naturaleza es sorprendente y maravillosa. Y aquí tienen mucho que ver en qué creen las personas, en qué creen los pueblos para impulsarse a estas grandes acciones, a secar un lago, por ejemplo, y construir una gran ciudad. Un dios guerrero como Huitzilopochtli no va solo, va acompañado de una gran cantidad de deidades, pero antes de llegar a eso, mi estimado doctor Corona, dígame usted, esa sociedad mexicana era muy estratificada, los mexicas, había movilidad social, las mujeres, por ejemplo, ahora en este mes que reflexionamos en torno a la mujer, el papel tan importante, como usted lo ha dicho, fuera del aire, me decía, la mujer es vital para todo. Bueno, la verdad es que, de hecho, digamos que sí hay una estratificación social, pero la base del Estado mexica, de la población mexica, es la comunidad. O sea, no es, es una propiedad comunal, no es la propiedad privada como los romanos, o la propiedad familiar como los germanos, o la propiedad del Estado como los asiáticos. Aquí es la comunidad en Mesoamérica. Entonces, la comunidad es el punto de partida de la propietaria y ya las posesiones se dan en términos del desarrollo de la nobleza, en términos de los barrios, en términos de los sacerdotes, pero la base es el trabajo comunal, el trabajo corporativo, el trabajo que permite pues el desarrollo de estas grandes ciudades. Pero en ese sentido corporativo, el barrio y la familia es el punto de referencia. Y en la familia va a haber, dentro de la clase social, como tú lo acabas de decir, entre los más iguales de los calpulis, la mujer era la base para adquirir la tierra. Tenías que buscar una novia y tratar de encontrarla, porque si no, ella era la propietaria en el barrio y tú entonces te vuelves poseedor, pero de alguna manera tiene que ser tu trabajo el que lo sustituya, pero si no, es a partir de la mujer, no tienes tierras. Y en la nobleza pasa lo mismo. Adquieres el derecho a ser tlatoani en la medida en que te cases con un miembro de una familia noble. O sea, la mujer es la que te va a permitir el desarrollo de tener el grado del Estado. Imagínate, en la mujer, tanto en los macebales como en los nobles, era el punto de partida para desarrollar tu economía o desarrollar tu grado político. O sea, entonces la mujer se vuelve, tú tienes que rogarle a la mujer, perdón que lo digan, pero no, ella además, sí, con tomar en cuenta que el trabajo artesanal era producto femenino. O sea, llegaban los Posteca hacia Tenochtitlan con cargas de algodón, porque pues aquí no hay, traerlo de Cuernavaca, y la mujer lo trabajaba y lo producía en mantas y dejaba una parte de las mantas para ella y la otra manta se la llevaba el Posteca. Entonces, para un padre con tres, cuatro hijas, tenía una capacidad productiva mayor. Cuando venías por la hija te decía, bueno, espérese, si me da tanto trabajo, porque pierdes, pierdes su capacidad, pero el trabajo, la mujer sí juega un papel importante, pero no solamente en ese sentido de división de trabajo, de capacidad de procreación, del manejo de la identidad de alimentación, del manejo de la identidad religiosa, sino incluso guerrero. Hemos visto representaciones de mujeres guerreras, incluso en Xochimilco son mujeres tlatoanis, entre los mexicas era la jefa de la organización política militar también, ¿no? La famosa Chimalma. Entonces sí incidían en la organización política. En los del Poxcay entraba cuando estaban los guerreros ensayando también.
Y en la defensa de Tenochtitlan fue notoria el papel de la mujer. Ya, porque luego tenemos otra imagen de que la mujer mexica estaba segregada a las labores del hogar, la cocina, la crianza de los hijos, y eso no necesariamente es así, doctor. Así es. Yo pienso que esa es una imagen de conquista que después se desarrolla mucho, ¿no? De ver los más iguales como si estuvieran todo el día sentados y a las mujeres nada más en ese sentido. Tú vete a las comunidades indígenas actuales y vas a ver el papel de la mujer. Vas a ver quién realmente carga con el trabajo, con la agricultura, con el trabajo familiar y artesanal. La mujer no está sentada. Pero bueno, tú ya en ese sentido, viste, ahora que se siguen peleando sus derechos, porque tienen esa obligación de identidad, ese derecho más bien de recuperar su identidad productiva y su identidad de importancia en la sociedad. Bueno, pues la conversación en esta oportunidad es con el doctor Eduardo Corona Sánchez. Hablamos de un proyecto extraordinario, un proyecto de largo aliento que tiene que ver con la etnohistoria, que empieza a investigar en torno a quiénes somos realmente los mexicanos, los mexicas de un pueblo, de una comunidad, digamos, familiar o de varias familias, cómo se va convirtiendo en un estado y más adelante en un imperio que es destruido por la conquista. Los invitamos a que sigan con nosotros. El tema me parece muy interesante y nuestro invitado de primerísimo nivel. Y hablábamos, doctor Corona, de esta relación entre, bueno, la naturaleza, la sociedad y esto que llevamos los seres humanos, man que no quéramos, dice, ¿no? Que es este concepto cosmogónico. ¿Qué nos Exacto. diría ahí en torno a la vida mexica? Mira, las sociedades mesoamericanas siempre generan, por lo mismo yo creo que el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, de su tecnología, una dependencia de la naturaleza que se interpreta como los dioses, ¿no? Los dioses terrestres, los dioses celestes, los dioses conectados básicamente, en términos, como dijimos, la naturaleza, la lluvia, el viento, el sol, etcétera. Y entonces de ellos depende el hombre. Y ellos se dan cuenta, entonces tienen que ofrendar. ¿Pero qué ofrendan? Pues no son, los dioses no se conforman con animales, lo que buscan es al mismo hombre, que es la única fuerza que transforma todas y desarrolla sociedades, ¿no? Entonces, la cosmogonía es un punto de partida que establece esa relación entre las tres instancias. La relación hombre-naturaleza está dentro de una visión cosmogónica. Está sujeto a estas fuerzas sobrenaturales. La relación hombre-sociedad también. O sea, los dioses en términos del nacimiento, del ciclo de vida, de la muerte, del inframundo está también. Y en términos de sus actividades también lo está. La guerra, por ejemplo, ¿no? Los mexicas van generando su propia fórmula. Por ejemplo, me llama la atención en un códice que se encontró en las pinturas rupestres de Ixtapantongo en Valle de Bravo, que está pintado en la roca, ¿no? Está ya no Tlaloc y Chachutlicue como los dioses básicos digamos, del Nahui Oli, que lo vemos en el calendario azteca. Abajo están Tlaloc y Chachutlicue y arriba Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Y aquí en la pintura rupestre ya no está Tlaloc, está Xipetótl. Está el dios de la primavera, que estamos en este mes. Está el dios de la productividad agrícola. Está el término de la reproducción y la rebiogeneración de la naturaleza. Y el otro dios ya no es Tlaloc. Ahora Chachutlicue es Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Y esa es la economía política. O sea, su economía política es la agricultura, pero también es la guerra. Y esas son actividades básicas para el desarrollo de la sociedad. Y por eso en el Templo Mayor vemos un templo dual. Al norte con el verano, el dios Tlaloc, y al sur con el invierno, el dios Huitzilopochtli. Ya. Entonces, la economía implica, vemos también los códices, está el códice de papel amate, está la parte de la población, y están los campesinos con sus chinampas y todos los sistemas de riego, pero todos son guerreros. Entonces, de hecho, esto es lo que somos mexicanos, y es lo que somos también nosotros. Me llama la atención como de repente oigo que hablan de una mujer y dicen, es que esta mujer es una mujer guerrera, actualmente. Y también hablan de, o sea, alguien que pelea por lo que quiere ser, alguien que se levanta cuando se cae, alguien que lucha dentro de la situación que vive, pero esa todavía lo tenemos presente nosotros. Todavía sabemos, ahí, a tu misma familia dices, pelea
adelante, ¿no? Estamos manejando esa identidad. Y yo pienso que es la identidad que se hereda de los mexicas. Pero es una cosmogonía también importante. Por ejemplo, el Día de Muertos actualmente. Bueno, pues todo ese culto cosmogónico de la presencia de los parientes que siguen actualmente vivos o ya murieron, pero que los consideramos vivos, y o bien el manejo no solamente del inframundo, ¿no? Las fiestas iniciales las tenemos muy claras. La ciudad, por ejemplo, mesoamericanas, se dividen en 4 espacios, ¿no? Que tienen que ver con los solsticios y equinoccios. Tú ves a Teotihuacán, lo ves la pirámide del Sol al este, la pirámide de la Luna al norte, la pirámide de Quetzalcóatl al oeste, y la pirámide de Tezcatlipoca al sur, bueno, el templo de la Ciudadela. Pero ¿qué pasa ahora? Te vas a la Ciudad de México y pasa. Bueno, pues te paras en el centro, en el Zócalo, y al este, en lugar de estar el templo del Sol, está el Palacio Nacional. Al norte está la Luna, pues está la catedral. Al oeste, en lugar de Quetzalcóatl, están las joyas, y al sur tienes el Palacio del Gobierno. Y te vas más lejos, y tienes al este, atrás está la Cámara de Diputados, al norte, en lugar de la catedral, está la Virgen de Guadalupe, al oeste está, en lugar de los lugares de joyas, te vas hasta Santa Fe, y al sur te vas hasta el Colegio Militar. Y te digo, ¿y por qué? ¿Por qué no está el Colegio Militar al norte? ¿Por qué no está? O sea, ¿qué pasa con esa cosmogonía mesoamericana que la vivimos todos los días? Que somos pueblos que estamos orientados, las ciudades son orientadas astronómicamente porque hay un juicio de identidad simbólica cosmogónica que tiene que ver con bases además de conocimientos astronómicos, pues te dije hace rato, los solsticios equinoccios, pero se interpretan con esta realidad. Y yo pienso que esto es propio, es único, en el sentido de una identidad cosmogónica que no la tiene, no la encuentro en Roma, no la encuentro en la Meca, es otra cosa. Ningún Aquí otro pueblo del mundo. Sí, no, sí. Oiga, pero cosas somos, que, dime. sí, no, cosas que sorprendieron, aterrorizaron a los conquistadores cuando llegaron. Habla usted de Xipetotec, este dios despellejado que se cubre con una piel humana, ¿no? Simbolizando el renacimiento, la primavera. Realmente aterrorizó a estos conquistadores y estas ideas muchas veces han evolucionado, pero siguen vivas, pero viviendo de alguna manera en nosotros, sus descendientes, ¿no? Eso es lo que Claro, ustedes. pero mira, ese planteamiento de justificación de la conquista, ¿no? Que también caníbales y demás. Yo he estado estudiando la fórmula de conquista europea, esta invasión mercantilista, y Cortés era demasiado violento. Era destruir las poblaciones, era acosar a los pueblos para que salieran las mujeres y después marcarlas a las mujeres y los niños con la G de guerra y venderlas, ¿no? Y iban a matar a todos los señores que estaban reunidos ahí ahorita la matanza del Templo Mayor, la matanza de Cholula. Entonces, eso no lo vemos, ¿no? En cambio, aquí es un elemento ritual, es como el manejo después de Cristo, ¿no? Es el manejo de que se establece la identidad de la muerte en un sentido de una relación cosmogónica con una deidad. Entonces, el hombre en Mesoamérica es cierto, no tenemos animales de tiro y lo que ofrendamos es al hombre mismo, ¿no? Por eso también cuando llega el culto a Cristo, pues se apropia rápidamente en Mesoamérica de esa identidad, porque justo ese había que morir y bajar al inframundo para surgir, y esa es una postura que tenía el papel de la muerte y el sacrificio humano, la obsesión humana en Tenochtitlan. Claro que sí. Algo que me sorprende de sus propuestas es que ustedes están trabajando desde un marco teórico del materialismo histórico, para aquellos que dicen que eso ya es el pasado, que se quedó atrás cuando se acabó la historia, doctor. No, yo creo que el culturalismo solamente describe rasgos y tradiciones, no lo quito, pero el marxismo en antropología permite enfocar dentro de otra fórmula la explicación de ese proceso, ¿no? Por ejemplo, tú me hablabas hace rato de la relación hombre-naturaleza. La relación hombre-naturaleza son fuerzas productivas. Cuando hablas de relación hombre-hombre, pues son las relaciones sociales de producción marxista. Si hablas de superestructura, cosmogonía, pues es superestructura. Entonces, de hecho, si te fijas, está planteado, ¿no? Dentro de instancias que permiten como una totalidad explicar una realidad.
Y esta realidad, que siempre es compleja, que siempre es elusiva, y además con tantos años de tiempo transcurridos, pues es un estudio complicado que requiere tiempo, requiere la participación también de otros especialistas, pero no una legión exactamente, sino veo que son un equipo muy compacto, doctor. Así es. Mira, de hecho, te dije hace rato que la antropología se divide en términos de disciplinas con arqueología, etnología, antropología social, antropología física, etnohistoria. ¿Qué pasa si incorporas a todos ellos en el análisis de los mexicas? ¿Qué pasa si te va a decir el lingüista en términos de su identidad? ¿Qué te pasa si el antropólogo físico te habla de sus características biotipológicas? ¿Qué pasa si el antropólogo social establece esa relación con lo contemporáneo? Entonces, realmente se enriquece esa visión. El trabajo interdisciplinario existe de hecho porque así es la antropología, es interdisciplinaria. Entonces, para mí, tenemos además los centros regionales del INA, te permiten establecer los hechos en ese espacio mayor. Por ejemplo, yo te decía hace rato, Cortés llega a Veracruz, pero ¿quién ha explorado Veracruz? Por los arqueólogos mexicanos que exploraron la Villa Rica de Veracruz, que exploraron Zempoala, que exploraron, entonces conocen. Si alguien te puede decir verdaderamente, y entonces hay que traerlos, hay que articularnos y dialogar entre nosotros, y eso a la gente le encanta, que va a ver realmente el dato concreto de esa explicación, pero desde el punto de vista antropología mexicana, una visión antropológica de la conquista, una visión antropológica del mexica. Qué interesante. Y por ende, una visión más clara tal vez de nosotros mismos en este momento que nos ha tocado transformar, ¿no? Pero Claro, entonces, dice usted, doctor Corona, que pues esta particular conformación de la sociedad mexica en ese momento, esta dualidad guerra y tributo los llevó a conformar un imperio, pero también fue parte de su caída, ¿no? Concitó el odio de muchos otros pueblos. ¿Qué nos dice ahí? mira, yo pienso que las dos actividades son básicas. Obviamente la guerra no era por pelear, era por conquistar y obtener excedentes que ellos no tenían. Aquí están en una laguna, pero no hay algodón, ¿no? No hay algodón y hace mucho frío, tú lo sabes. Pero entonces, en Mesoamérica son varios ecosistemas que están dominados por diferentes etnias. La región de Totonaca en Veracruz, tú lo sabes, actualmente no es lo mismo el campesino, el indígena, el folclore de Oaxaca que el de Veracruz, o el de Yucatán, o el de Nayarit, ¿no? Esa identidad propia de producción y de recursos es lo que los mexicas tratan de capturar para poder desarrollarse. Lo hicieron probablemente también los teotihuacanos y los toltecas. No hay otra manera. Tú lo ves ahorita, los mercados sobre ruedas, cómo vienen productos de toda la República, ¿no? Si no se articula, ¿qué comes? Los mangos no los probarías, por decir algo, ¿no? Pero en fin, entonces la guerra sí implica una actividad económica en términos de apropiarse de un excedente. Ahora, sí es cierto que las sociedades dominadas, pues tampoco se van a quedar calladas, ¿no? Pero si ellos también que están peleando a cada rato por dominar a los pueblos colaterales, pero los mexicas parece, en cierto sentido, que eran más flexibles en eso, porque no quitaban al representante del Estado, dejaban, solamente si se rebelaba, lo podían sustituir o ampliar el tributo, ¿no? Pero de hecho, es el talón de Aquiles, pero no fue, se da una rebelión y una revolución, y yo pienso, eso es muy importante tu pregunta, porque creo que la única alternativa que tienen la caída de los imperios como Teotihuacán, como Tula y Tenochtitlan, es la rebelión social. Y seguimos en la época colonial y es la rebelión social. Y si seguimos en la etapa contemporánea, es la rebelión social. Y si lo vemos antier, ¿no? Entonces, México también tiene esa dinámica social, no solamente son los mexicas. O sea, tienes que verlo también en la historia de la sociedad. Y si nos vamos más lejos, mejor me quedo callado. No, doctor Corona, pues esta reflexión es importantísima y hacerla en todos los momentos de la vida, pero ¿cómo se van a dar? Bueno, es un proyecto muy amplio, ya lo hemos dicho, pero son un proyecto que se trabaja en varias regiones del país, tengo entendido también, no solo Claro, aquí en la claro. Ciudad de México. Claro, mira, afortunadamente Lina generó centros regionales casi toda la República. Hay centro INA Veracruz, hay centro INA Tlaxcala, centro INA Puebla, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, etcétera, ¿no? Entonces, tienes esa base ya
que debes de aprovechar para articularla y verdaderamente tener una visión de totalidad. O sea, los mexicas, si quieres hablar del imperio, pues tienes que hablar de la presencia mexica en Veracruz, en Oaxaca o en Guerrero. ¿Y qué te lo va a decir? Pues el Centro Regional de Lira Guerrero, que se explora ahí. Entonces, yo pienso que está articulado de tal manera el trabajo de investigación en México que solamente hay, y así es la antropología, te dije al principio, la antropología es interdisciplinaria, entonces hay que generar esa experiencia de los investigadores de cada centro de trabajo, hay que dialogar con ellos, y esto completa muchísimo ese esquema histórico, espacial, temporal, pero además el proceso de desarrollo cultural. O sea, para mí la interdisciplina es básica para tener una visión integral de un proceso, ¿no? México es integral, yo te lo estaba diciendo hace rato, no puedes estudiar México solamente por la Ciudad de México. México es toda la República. Y entonces, si no haces eso, tienes una visión muy limitada y muy coartada de ese proceso. Claro. ¿Y tienen ustedes alguna temporalidad clara de cuánto tiempo podría durar una investigación de este largo aliento, doctor Corona? Sí, estamos pensando en principio en 4 años. Estamos pensando, porque un poco la idea de que tú lo leíste en el proyecto Altepel un año, Tlatocayo el otro año, Huitlatocayo el otro año, ¿no? Entonces hacer coloquios para ver cómo se va ese proceso dando, ¿no? Y manejar el coloquio como alternativa, ya ahí entra ustedes, entra Lina, entra Mediocina, entra TVINA, Radioína y Prensa INA, ¿no? Porque lo importante, pues, este proceso es dialogar no solamente entre nosotros, sino dialogar con la gente, dialogar con el público. Y ahí ustedes son el punto de referencia para poder darlo a conocer. Yo creo que la sociedad en general, o muchas capas de nuestra sociedad, que es tan diversa y tan dinámica, doctor Corona, pues estará muy interesada en estos temas, por supuesto, en atender estas disertaciones, estos coloquios, estas charlas, que seguro, y esta invitación abierta a todos a aportar, sobre todo los especialistas, por supuesto, los arqueólogos, los lingüistas, los etnohistoriadores y todos estos profesionales de la arqueología y de la historia que usted ha nombrado, ¿no? Tenemos eso, pero la sede sí está aquí en la Ciudad de México. Sí, sí, pero no, sí, la sede del proyecto de investigación sí, pero el año que entra el coloquio va a ser en Veracruz, va a ser en Jalapa. Y el siguiente año están ya tal vez en la visión antropológica de la UNAM, porque también hay que recurrir no solamente a los centros de investigación de línea, sino a otros centros de investigación en México, donde también hay antropólogos y son muy importantes, ¿no? El Instituto de Investigaciones Antropológicas, Instituto de Investigaciones Históricas, y probablemente el tercer año sea en la Escuela de Antropología. ¿Por qué? Porque hay que regresar a la mata, hay que regresar a los estudiantes. Entonces, hay un proceso distinto, ¿no? Y ya con el cuarto año nos pondremos de acuerdo con ustedes a ver dónde lo hacemos. Pero de ustedes son importantísimos, ¿No? porque ahí viene otra articulación, la investigación y el trabajo de investigación y trabajo de administración, el trabajo de difusión, tienen que articularse en el INA. Si Desde no luego. lo articulamos, entonces ya sectarizamos ese proceso. Desde acá sirve trabajar e investigar si no tenemos la capacidad de difundirlo, de divulgarlo y de darlo a conocer. Y son ustedes entonces ya parte de nuestro equipo. Claro, y con muchísimo gusto, doctor Corona. Y entonces, digamos que ya para ir cerrando, porque ya el tiempo nos va comiendo un poco, la conquista diluye este concepto del Semanáhuac. Se defiende Tenochtitlan hasta donde se puede, pero después de Cuauhtémoc, los tlatoanis que siguieron, pues fueron realmente unos títeres, ¿no? No, mire, la verdad es que no se diluye, sino al contrario. Cortés se da cuenta de la importancia del Semanáhuac y él le escribe a Carlos V y le plantea toda esta capacidad que han logrado los mexicas de generar un imperio, y es sobre ese imperio que se genera la Nueva España. Y sobre ese imperio es que se genera la República Mexicana. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, que si no hubieran logrado los mexicas esta estructura política, Cortés no hubiera podido lograr esa, es la base de la Nueva España, es el Semanáhuac. ¿Sí? Y si vemos eso, la Nueva España, pues va a ser también nuestra identidad. Entonces, eso es también otra cosa muy importante, que no podemos sectarizar y cortar así de tajo y hablar del pasado como algo que no existe. No, es una continuidad, no es una sincronía, es una diacronía.
O sea, ¿por qué seguimos nosotros mucho de nuestras tradiciones? Lo dije hace rato del Día de Muertos, pues tienen su identidad con lo prehispánico. Mucha de nuestra alimentación, esos chilaquiles que a usted tanto le gustan, pues tienen ese bolito, ese manejo de identidad de la forma de ver, esa cosmogonía. Entonces, igual pasa con eso. O sea, no sé, yo creo que el Semanáhuac no se perdió. Yo lo hice ver hace rato con usted, diciéndole cómo la orientación de la ciudad está dentro de la cosmogonía mesoamericana. Hasta Santa Fe entra ahí. ¿Ves? Ahora el famoso Santa Fe, la City que le llaman. Doctor Corona, ¿qué sigue en este proyecto? Veo aquí hay una cuestión de contradicciones entre esas regiones étnicas de Mesoamérica y la Triple Alianza. ¿Cómo fueron esas relaciones? Y eso. Uy, qué interesante. Hablábamos ya, usted me hizo ver las dos cosas en las preguntas que me realizó. Una es en términos de que se rebelaban los pueblos y otra es en términos de ese manejo que se tiene de los mexicas, ¿no? Y no, de hecho, ya te hice ver que son fórmulas sociales las rebeliones, pero sí se daban y entonces vamos a analizarlas. Vamos a analizar la rebelión de Catacoctazla en la región veracruzana, Totonaca del Golfo. Vamos a analizar la rebelión de Tlaxcala. Vamos a analizar las rebeliones de Guerrero y de Ostuma y de Oaxaca también. Entonces, vamos a ver que no solamente son protagónicos los mexicas, que también son protagónicos las formaciones sociales que formaban parte de ese imperio. Entonces, eso es lo que sigue. Y ahí entran de nuevo los centros regionales, y ahí entran de nuevo ustedes, ¿no? Entonces sí hay que establecer esa dinámica social, hay que entenderla, porque si no, se genera solamente como si fuera un elemento de un sueño, y no es cierto, es social, y las contradicciones sociales, y más en Mesoamérica se dan. Entonces vamos a analizarlas también. Ahorita vamos apenas a ¿cómo decirle? No podemos manejar al niño ni si antes no nace. Vamos a nacer con el Altepe. Vamos a desarrollar después con calma las contradicciones que se van a dar ya que conquisten esas áreas. Y después vamos a ver qué pasa. ¿Dale? Por supuesto, y desde luego siempre hay espacio, doctor Eduardo Corona Sánchez, para lo nuevo, para nuevas posiciones, nuevas interpretaciones. La historia, pues es así también, ¿no? Ahí es donde creo que juega papel el marxismo, que hay que recuperarlo, porque usted lo acaba de decir muy claro, nuevas posiciones, ¿no? Nuevas interpretaciones. Entonces, ¿qué pasa con una interpretación marxista? Dígamelo usted. Eh, Corte que usted fue el que lo dijo, ¿eh? Perfecto. Tiene que aceptar que está ya dentro de mi esquema. Lo voy a invitar cuando vea ese, ya va a ver. Cuando se dé el coloquio va a darse cuenta que el marxismo, pues no es como lo pintan, es una buena alternativa metodológica de análisis de las sociedades y permite ver una realidad mayor. Definitivamente, y una herramienta metodológica que vale muchísimo la pena seguir utilizando, pese a sus detractores que, bueno, pues a lo mejor. Bueno, pero es que también es cierto que hay libertad en términos de la metodología y lo vemos, hay culturalistas, funcionalistas, estructuralistas, pero también vemos aunque uno que otro marxista. Muy bien. Doctor, las personas que quieran saber más sobre este proyecto, ¿a dónde se podrían informar? Bueno, ya eso tendría yo que hablar más con Mediocina, porque gracias a Iván Ibaldo, pues él tiene ese proyecto de Radio INA que lo da a difundir, a cada rato nos llaman, hace nuestra, yo creo que Radio INA y ustedes van a ser un buen punto de partida para ese manejo de la información. También tienen Prensa INA, y Prensa INA va a generar entrevistas y va a generar qué implica cada uno de los proyectos. Y la misma dirección de mi historia vamos a realizar ahí el coloquio y ahí estoy yo a ustedes sus órdenes, pero de hecho sí va a haber una constante difusión. Doctor, ¿algo más que desee usted agregar? Bueno, quisiera, me enteré de que creo que fue en la Cámara de Senadores que se propuso que se volviera a manejar o se planteara en el calendario actual de festividades la caída de Tenochtitlan, la fecha de la caída de Tenochtitlan. Y los mismos senadores dijeron que ya no habría que recuperar la conquista, sino hablar de la formación mexica. Y esto me gustó muchísimo. De hecho, me entrevistaron a mí en el Museo de Antropología. Y yo creo que es cierto, o sea, que hemos olvidado dentro de nuestra propia historia
esa identidad con el pueblo mexica, que lo hemos peyorizado, caracterizado, manejado dentro del planteamiento de la conquista. Pero hay que recuperar esa identidad, hay que recuperar esa historia, hay que volver a hablar de los mexicas, hay que hablar de este Semanáhuac Tenochtitlan. Le agradecemos muchísimo, doctor Eduardo Corona Sánchez, por sus conceptos, por su tiempo, por la calidad de su charla. Y solamente quiero hacerle una última pregunta antes de dar por terminada esta sesión. ¿Cómo le hace usted para sacar esa energía y ese buen humor después de tantos años de trabajo? Pues yo creo que tiene que ver con mi alimentación y tiene que ver con el sentido de ser de provincia. No sé de dónde eres, pero yo soy de un pueblo, Tenancingo, Estado de México, donde sigue habiendo ríos, sigue habiendo heladas, sigue habiendo montañas, lluvias, con tradiciones peculiares. Acaba de pasar el miércoles de ceniza, es una venta de barro, etcétera. O sea, yo pienso que mamé esa identidad de mi tierra, en mi pueblo. Tenancingo, en el Estado de México. Sí, así es. Pues enhorabuena, doctor, lo felicitamos muchísimo por conservar ese ímpetu, esa alegría y esa dinámica para estudiar lo nuestro. De verdad es un privilegio conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. No, el privilegio es mío. Muchas Esperamos gracias a continuar esta ustedes. conversación próximamente, por supuesto, porque hay muchos temas y poco tiempo. Así que muchas gracias de verdad. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta De esta luego. manera, amigas y amigos, damos por concluida esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación del doctor Eduardo Corona. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de Radio INA, radio.ina.gov.mx. Estamos en las plataformas digitales, benditas o malditas, como usted las considere, en YouTube y en Spotify. Nada más me resta decirles que en la producción trabajó la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. La realización y grabación a cargo de el gran Evaribaldo Morales, la edición de Rubén Martínez con el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Mi nombre es José Ángel Domínguez. Ojalá y nuestros caminos se vuelvan a cruzar. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.